Hola, 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 bendiciones, bienvenidos a tu programa de Nuevos Comienzos, New Beginnings Kingdom, con los apóstoles Oscar y Luz Helena Fajardo, que está aquí a mi lado. Mi nombre es Jairo, gracias por acompañarnos en este día, en esta hora. Ahí donde tú estás, prepárate para recibir una palabra rema, una palabra que va a traer dirección a tu vida, una palabra de ánimo, de fe, de esperanza para tu vida. Ahí donde tú te encuentras, comparte el link, comparte este programa con amistades, con familiares, con alguna persona que tú sabes que necesita escuchar de parte de Dios. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, que Dios no escuchó, que aún no ha subido a corazón de hombre. Es lo que nuestro Padre ha preparado para los que le aman y estamos seguros que Dios tiene una palabra poderosa preparada para ti en este día. Pastora, how are you? Good morning. Good morning, bendiciones a todos. Estoy preparada, lista, atenta, enfocada. Yes. ¿Cuál es la voz dominante? ¿Cuál es la voz dominante? La Eso voz fue lo dominante. que... Yes. ¿Cuál es la voz dominante ganará? La voz dominante ganará. That's what we named it today. Así le pusimos la voz dominante ganará. Yeah, es bien interesante de que comenzamos a hablar el martes el apóstol, ustedes que nos siguen por las redes sociales, sea por Facebook Live o por YouTube, el apóstol estuvo hablando sobre el tema ¿cuál es la voz dominante en tu vida? Y eso, bueno, eso tú lo tienes que responder, right? Si tuviste el programa, él nos hizo unas preguntas al final del estudio bíblico. Es siempre bueno meditar en la palabra y que mejor que cuando nos hacen preguntas, nos hacen pensar, nos hacen meditar. Por eso es que tú ves que Jesús siempre que le hacía una pregunta, como él los quería poner a pensar a ellos, para que ellos se vieran introspectivamente, en vez de solo darles una respuesta, para hacerlos pensar y que ellos llegaran a sus propias conclusiones. ¿Qué hacía? Les hacía otra pregunta. Entonces, por eso esas preguntas son muy buenas, right? Dice, I think es John Maxwell, que él habla, para los que no lo conocen, es un hombre de Dios, y él hace conferencias y habla mucho eh, para gente de negocios, emprendedores, todo eso, ¿no? Hay compañías grandes que lo contratan a él para hacer charlas y todo eso, y él siempre dice que las preguntas te abren puertas, que las preguntas son... Él habla mucho sobre las preguntas. Dr. Mike Murdock, too, by the way. Sí. También habla mucho sobre las preguntas, que uno debe hacer preguntas. Si tú quieres conocer a alguien, no fue ni idea mía, la verdad. O sea, obviamente porque uno lo ve en el ejemplo de Jesús y por estos hombres de Dios. Hoy en día yo cuando quiero acercarme a predicarle a alguien, a Lord Nugget for You, si a ti te gusta y quieres, ¿cómo hago, pues, Jairo, para compartir el evangelio? Cuando hemos salido a evangelizar, Sí. la gente ve que, en realidad no es ni mi personalidad, yo le he compartido mucho, es really not my personality, no es mi temperamento, pero yo he trabajado mucho en eso, en cómo conectarme con la gente. Sí. Entonces, hoy en día, que ando con tanta gente en el carro, yo uso ese método, yo le hago preguntas a la persona y la persona empieza a hablar. Obviamente, entre cuando tú le haces una pregunta a una persona sobre su vida, la persona como que, y más hoy en día que la gente casi ni se habla. Sí. Yo he tenido gente que me dice, no, la gente, I get drivers, they don't even talk, que no sé qué. I'm like, Sí. pero uno haciendo preguntas, cosas tan simples. You know that, suena chistoso, pero yo, por ejemplo, puedo estar en un área, right, en alguna ciudad, lo que sea, y yo conozco el área, pero yo por conectarme con esa persona le pregunto como que no conociera. You know what I mean? ¿Por qué? Porque la cosa es llegar al punto donde, no sé, te puede abrir la oportunidad o la puerta de predicar el evangelio, de presentarle a Cristo. Y me ha pasado muchísimas veces. I could do a whole couple of programs on that. Pero de eso no es lo que... El libro de los hechos. El libro de los hechos. Continuación. No, y es importante eso porque, por ejemplo, ese libro, lo hemos mencionado aquí, también de John Maxwell, que dice, everybody, ¿cómo es que dice? Everybody communicates, few connect. Sí, muchas personas Todo el mundo, se no, comunican, everybody, todos pero se comunican. pocas se conectan. Yeah, everybody communicates, but few connect. Todo el Sí. mundo se comunica. Nosotros, mira, estamos comunicando. Tú te comunicas hoy con muchas personas. Durante la semana, con bastantes personas. Con algunas te comunicas constantemente, pero ¿te estás conectando? Sí. Entonces él hablaba de eso, de cómo conectarse con la gente. No solo comunicar, porque el mensaje es el mismo, pero yo creo que nosotros fuimos llamados a conectarnos. Por ejemplo, ustedes dirán, pero ustedes están aquí en las redes sociales, tienen esa plataforma. No, ustedes van a conocer personas hoy que nosotros no conocemos, que capaz no miran el programa. Ustedes pueda que le compartan el programa a alguien, pero ustedes conocen personas, como dicen, se van a encontrar con personas y está en ustedes, que ustedes se conecten porque nosotros no vamos a estar ahí. Sí.
You know, hemos hablado mucho de eso aquí, de que el predicar el evangelio no es algo de pastores, apóstoles, profetas, maestros, no, sino es de todos. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación de la palabra, Amén. pero todo depende de cómo si yo hago el esfuerzo de conectarme, right? Claro. Yo me puedo encerrar, me puedo aislar, que estuvimos hablando de eso la otra vez. Yo creo que cuando uno está, y hablamos de conectarnos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, y eso nos va ayudando también, yo creo. Porque cuando uno vive en comunidad, uno se acostumbra a, a hablar con otras personas, aún dentro de la iglesia, porque la iglesia a veces viene gente nueva y todo eso, y uno va como conectándose, tratando de conectarse con ellas, y eso también le va ayudando a uno. Entonces, a veces cuando me han preguntado eso, yo les digo, haz preguntas. ¿Cómo qué? I don't know, aunque tú sepas, no importa, por eso yo uso ese método, aunque yo sepa, puede ser aquí mismo en el Linden, puede ser en el Linden. Y yo le digo a la persona, oh, ¿cómo estás? Bien. Oh, ¿cuánto lleva viviendo en Linden? Y ahí comienzo, you know? Y la persona, hay unas que, you know, they're very like, you know, no, they don't want to be bothered, okay, no problem, point A to point B, bye, that's it, that's it. Pero más de, o sea, mucho, le diría a la mayoría, si uno le pregunta sobre ellos, hablan y poco a poco se van abriendo. Y eso que yo estoy hablando en cuestión de minutos, because I don't have a lot of time sometimes. Pero es impresionante cómo la gente cuando uno se interesa en ellos, right? Sí. Porque hoy en día la gente es muy aislada, muy como, how can I say, o sea, aunque hay muchas voces, hablando de las voces, hay mucha bulla, y más por medio de las redes sociales, Sí. no hay esa misma, how can I say it, en los tiempos de antes, por ejemplo, yo hablaba con alguien el otro día, came in the car, un señor mayor que yo. He was, you know, he grew up in the 80s, creció en los 80s. Y estábamos hablando, y tuvimos una conversación bien chévere. Y me dijo, hace tiempo y no tiene una conversación así. Yo le dije, yo que me encuentro con tanta gente hoy en día, le digo, eso se está perdiendo. Mucha gente, la generación ahora más joven, como que no se saben comunicar igual. No. Porque todo es aquí, por esto, por lo que ustedes están haciendo ahí viéndonos, ya la mayoría es por el teléfono, y eso se vuelve un problema, porque nos acostumbramos a comunicarnos así, y ya no nos comunicamos así, en persona. Sí. Entonces yo le decía a él, y entonces le hablé de Dios, yo creo en Dios, yo creo que Dios no nos creó para estarnos comunicando, yo creo que Él nos creó para relacionarnos. Y él me dijo, oh, sí, es verdad, you know? O sea, cosas así. Cualquier cosa puede llevar a uno a compartir del Evangelio. Pero a qué voy, que hoy en día mucha gente they don't know how to hold a conversation. No saben llevar una conversación. Sí. You know? No saben llevar una conversación porque se acostumbraron a que mucha gente trabaja desde la casa, no tiene relación con otra gente hasta que llega la gente con la que vive, me imagino. Van a escuela en línea, online. This morning, I went to work this morning. A alguien me puse a hablar con él. Estaba yendo a la estación de tren y iba a ir a trabajar y me dijo que estaba haciendo school online. He's going to school online. Union County College, shout out to all my alumni. Yeah, he goes, pero he's in the field, he's a tech, como de computadoras y todo eso, con una compañía, pero me dijo que estaba yendo a la escuela. Entonces yo le dije, oh, ¿qué escuela? Union County, oh. Entonces yo le dije, por ahí le empecé a hablar, y oh, my niece, mi sobrina es que está estudiando esto y está toda otra cosa, pero es online. Entonces, hoy en día, la gente, a veces, yo me doy cuenta, I guess, porque con tanta gente que me encuentro todos los días, hay gente que you gotta pull the words out of them. Hay que jalarle para que hable algo, para que, como que they're so awkward, como que para ellos es como raro que alguien le empiece a hablar. Sí. A no ser que sea poquita gente cercana en su vida, es como que no sabe cómo, ¿Comunicarse? No. Conectarse, yeah. Y por eso las voces son tan importantes, right? Sí. Porque esa voz que sea dominante, o sea, hablando de esto aún, ¿qué tiene que ver todo esto con la voz, Jairo? Tiene que ver mucho, porque como las generaciones y los tiempos han cambiado, la voz que más predomina es la voz de justamente lo que estamos usando ahora, las redes sociales, los medios de comunicación. Nuestro apóstol dice muchas veces, por ejemplo, ha dicho, si tú puedes tener tus principios y todo, y tú puedes
tener principios muy fuertes en tu vida. Pero hablando, no me quiero meter mucho en lo que es política y todo eso, pero hablando en lo que son las leyes que se pasan y todo eso, ¿por qué se cambian leyes y por qué a veces ponen leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios? Porque la voz que predomina es la voz de la minoría en realidad. No voy a entrar mucho en detalles, pero hay gente que tiene una agenda que es clara en contra de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios, but they're very loud. Y no son la mayoría. Cuando uno ve las estadísticas, son una minoría de la población. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si ustedes se encuentran en otro lado, pero aquí en los Estados Unidos, esa población son la minoría en realidad. Sí. But they're very loud. Oh, sí. Entonces, ¿qué pasa? Llega al punto donde la voz dominante ganará. Y no solo que puede ganar en tu vida, influenciarte a ti, pero empieza a dominar en diferentes ámbitos de, por ejemplo, I don't know if you ever heard of the Seven Mountains, las 7 montañas. Las 7 montañas. Ok, so eso habla de, no me la sé de memoria, so I'm sorry, pero yo sé que algunas tienen que ver con el mercado, right? La política, el arte, right? Sí. Los deportes, cosas así, right? I forget the other ones. Pero habla, yo he escuchado varias veces hablar de eso, de que nosotros tenemos que influenciar más esas áreas. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes dominan ahí? La minoría. Yeah, la minoría que son bocones. Sí. Porque como dice el apóstol, cuando tú te quedas sentado calladito y dejas que otros hablen y te griten y te lo digan bien duro en tu cara, if you don't, como dicen, if you don't ever stand up for anything, you're going to have to sit down for everything. O sea, si tú no te paras y hablas y comunicas lo que tú crees, tus principios, que es lo que le pasa a la iglesia, todos los demás se embullan y dicen y hacen y los cristianos no se quedan callados y aguantan. Entonces lo que domina es la voz de la minoría, la voz del enemigo, porque esa es la voz del enemigo, right? Sí. Ahora, hay gente que no le importa, they're like, I don't care, pero lo que tú no te das cuenta es que esa voz eventualmente pasa de estar allá afuera a aquí adentro, y aquí adentro, y eventualmente tú estás pensando diferente, tú Tus de, hijos piensan diferente. de repente alguien, I'm not gonna say any names, pero es cristiano y es deportista. Yeah, there's many sports figures that are Christianized, so I'm not saying names. Pero hay un deportista muy conocido, muy conocido y muy influyente, very influential, y salió con que estaba a favor del aborto, y es cristiano. And he's outspoken about Christianity, which is the worst part. Okay. So, ¿qué pasa? Las voces, right? Sí. ¿Por qué? Porque lo que predomina en realidad en ese ambiente donde él está también, ¿qué es? La voz de los que tienen una agenda en contra de la palabra de Dios. That they're, pro-choice, not Sí. pro-life. Entonces uno piensa que esta gente está bien parada porque se pone un versículo aquí en la camiseta, right? Sí. Porque se lo pone aquí, porque se lo pone en el zapato, whatever. Porque hablan de que cuando ganan algo, sí, yo le doy toda la gloria a mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando viene el momento donde impacta a todos tus hermanos, a la iglesia, tú no te paras. No se para por la verdad. Yeah, porque a final de cuentas todo eso está bien. Y no es una cuestión de salvación. Entonces Dios va a perder. No, yo no estoy hablando de eso. Pero mientras estamos aquí, nosotros estamos supuestos a hacer la luz. Sí. No Y- trabajar para las tinieblas. Yeah, y cuando una persona, just trust me, es una persona very, very, very influential. Tiene Y mucha influencia. mucha influencia. Y sale con ese cuento Sí. en público. Es como que uno se siente como que el enemigo tomó terreno, you know? Porque como él, hay muchos también en ese deporte y en ese ambiente, aún profesionales, that they look up to him, lo ven a él, you know? So, Sí. eso es como cuando nadie es perfecto, I get it, yo entiendo, pero, Pero una cosa de esas tiene demasiado peso. yeah, Allah, El estar a favor del aborto. Entonces hay heavy. gente, él es una persona de mucha influencia con una voz, y ahora mucha gente que lo seguía está escuchando que él es cristiano y la gente que no está firme en la fe, en lo que Dios nos habla, si no Ujú. está firme en eso, va a escuchar dos voces. La voz de Dios que dice que no matarás, la voz que dice que estamos supuestos a dar vida
y la voz de alguien que tiene mucha influencia, Yeah. que está diciendo que está bien el aborto, que es lo mismo que matar, Yeah. es matar a una persona Claro. en el vientre. Y eso mismo fue lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto. Estabas hablando de eso y el Espíritu Santo me traía donde dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Decir usó la voz Right. de la serpiente. Y antes de eso, Dios le había dicho a Adán que no comiera de ese fruto. Entonces le dijo, no comas de ese fruto. Al hablar, Adán escuchó la voz de Dios decir, no comas de ese fruto. Yeah. Después viene la serpiente y le habla a la mujer y le dijo otra vez, la voz le dijo. Y tú sabes la historia. Ellos comen y después, más adelante, se me perdió, a ver, dice, en Génesis 3:5 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Wow. La Oyeron voz, la voz. No dice ¿oyeron? que escucharon los pasos. No, o sea que la voz pasea, la voz camina. Yeah, voice travels. ¿Qué voz estás That's right. escuchando? Yeah. Oh, sí, ¿qué voz estás escuchando? Viene, se pasea por tu casa, se pasea por tu ambiente, se pasea por tu vida. ¿Qué voz estás escuchando? La voz corre, la voz camina. De aquí dice, esta es la voz de Dios. Pero también cuando la serpiente le habló, la voz, ¿qué estás escuchando? ¿Quién te está hablando? ¿Qué voz estás predominando más? ¿Estás escuchando, estás enfocado, escuchando la voz de Dios, de lo que te está diciendo, sus instrucciones, los valores que debemos tener siendo cristianos, para que nadie nos engañe? Porque este es el tiempo donde viene mucho el engaño. Dice, cuidado que nadie os engañe, que nadie te engañe. También dice que en los últimos días que aún los escogidos serán engañados. O sea, es casi como que no, es que lo dice la palabra, nadie está profetizando nada malo, es algo que ya el Señor dijo para en su mí palabra, es una advertencia. Es una advertencia que va a pasar. Es como la gente que dice, no, porque yo necesito seguro, eso va en contra de la fe. No, es que va a llover. ¿Para qué yo necesito una sombrilla? Es que va a llover. Claro. Eventualmente va a llover, algún día va a llover. Sí. No, pero entonces yo no necesito. Tengo fe, no voy a comprar sombrilla. Yeah, well, I'm not gonna get, okay. I'm not gonna have a rainy day in my life. Yeah. O sea, y cuando la palabra dice que le llueve, Dios hace que llueva al justo y al injusto, le da la lluvia al justo. O sea, va a llover, van a pasar cosas, van a pasar situaciones. De hecho, el Señor mismo dijo, pasarán muchas tribulaciones. Sí. Él no dijo que esto iba a ser como a walk in the park, como ir a caminar al parque o caminar ahí en el boardwalk, en la playa, todo lindo, todo bonito, todo siempre va, perfect weather. Ni el clima es perfecto, nada. O sea, desde la caída de Adán, hay muchas cosas que pasan y van a ocurrir. Y Él nos avisa. Nos prepara. Que era de hecho lo que muchas veces los reyes y el pueblo de Dios mataban a los mismos profetas. La voz de Dios por medio de los profetas, de los hombres de Dios y mujeres de Dios, porque no les gustaba lo que les decía. Sí, eran confrontados. Y ellos preferían escuchar la voz del enemigo que los ponía a... Eran narcisistas, egoístas, y ellos lo que hacían era escoger la voz del enemigo, de su carne, sobre la voz de Dios a través de los profetas, y los mataban, como tú dices. Y los mataban, dice que los mataban. Yeah. Good morning, dice Johnny, good morning, Pastor and Jairo, blessings, Johnny, good morning, like always, my brother. Y Jackson dice, Pastora, Jairo, buenos días, today is a great day, Dios los bendiga, Dios te bendiga mucho, Jackson, que prosperes en todo lo que hagas hoy en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos. Y gracias por estar ahí ya. Esas voces, pero sí, o sea, me quedé pensando en eso. I was like, wow, porque es una persona, ahora, imagínense las personas que como él habla del Señor. O sea, él es abierto, no es como que tampoco lo esconde. Sí. Pero ahora es muy controversial porque imagínense en todas las personas que de pronto no conocían de Dios o no querían nada con Dios, pero como lo admiran tanto a él. Sí. Y lo ven a él que es cristiano y dicen, bueno, pues let's give it a chance, y ahora sale con él. You know what I mean? O sea, a todos los que son bebés espirituales, por eso el problema por eso la palabra dice que no pongan de líder dentro de la iglesia a un neófito, a alguien nuevo. Inexperto. Alguien inexperto, alguien nuevo en las cosas del Señor, un bebé espiritual, ¿Por qué? Porque esa persona empieza a tener mucha influencia, la voz de esa persona
it carries weight, tiene un peso. Sí. Y el problema a veces es que estas personas, aunque no sean maestros de la palabra, ellos tienen mucha influencia por lo que hacen, por el talento que tienen, Sí. right? Por el talento. Que esa es otra cosa. Muchas de las voces que son muy influenciales en los diferentes ámbitos, como por ejemplo en las redes sociales, right? Porque como ellos tienen un don de parte de Dios, pero ellos lo mal usan, ellos pueden tener mucha influencia, pero no necesariamente para lo bien, pero la gente los admira. O sea, what am I trying to say? ¿Cómo puedo decir esto bien? A veces, por ejemplo, hemos dicho, o por ejemplo, yo por ejemplo he dicho que uno no puede medir la madurez espiritual de alguien por el don, Sí. right? Correcto. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque imagínate, o sea, esta persona tiene un gran don, así como muchas de las personas tienen dones de parte de Dios, talentos, tienen cierta gracia que Dios les ha dado, pero eso no quiere decir que son maduros espiritualmente hablando. Sí. Y la gente cree y es influenciada por las voces de ellos porque admiran en la voz, no por el fruto. Sí. You see what I mean? Entonces, esto pasa mucho allá afuera y aún dentro de la iglesia también Como lo pasa que está eso pasando con esta persona. con esta Dentro persona. de la iglesia. Yeah. Y así hay otros también. I mean, oh my God, es que I can't say names, pero hay unos cuantos que a mí it doesn't really blow my mind. No me debería sorprender en realidad, porque son gente que uno se da cuenta que no son maduros en la fe, pero son abiertos sobre Jesucristo. It's not like they hide it. Hay otro, look at this. Hay otro, and probably, well, I'm not going to say the sport, because mucha gente lo conoce, pero hay otro que es deportista, and él es bien outspoken, él bien abierto, habla de Jesús, ese es mi Señor, mi Salvador, bla, bla, y lo habla y todo, pero después, he's throwing F-bombs. You know what I mean by F-bombs, right? O sea, está tirando esa palabra que es muy grosera en inglés. Sí. Entonces es como que, how do you deal with that? Sí. Uno que es más maduro, pues uno dice, pues este es un bebé espiritual, está emocionado, ok, está bien, Dios está en un proceso. Pero el problema es con la gente que no entiende eso. Sí. You get what I'm saying? No entienden eso. Piensan que entonces él es el estándar, porque él habla de Jesús, es abierto, pero también sale con estas barbaridades y otras cosas que hace que I'm like, oh my God, we gotta pray for our people, man. De verdad, Sí. yo digo, estoy orando por ese man porque otro que es muy, muy, muy influencial también, in another sport. O sea, hay mucha gente hoy en día que es bonito que están viniendo a los pies de Cristo, pero no tienen aún joyada en sus vidas. We go back to lo que habla el apóstol. Por eso la importancia, ¿qué pasó con Joás, right? Los que nos vienen siguiendo, right? Las enseñanzas, lo que hemos estado hablando. Joás era un rey, el rey de Judá, right? Judá. Tenía joyada, empezó a reinar desde que era pequeño. Aún tenía tanta influencia el sacerdote joyada sobre su vida, era su padre, práctica, sí, como su padre espiritual, right? Tanto Sí. así que dice que le escogió las mujeres a él, right? Sí. I mean, you can't get any more influential than that. A mí nadie me escogió la esposa, ni con quién tenía que salir, ni nada. Pero, yo sé que eran tiempos diferentes, I'm being funny. Pero tenía tanta influencia que escogió por él, Sí. right? Y estuvo ahí, dice que todo estaba bien hasta que murió, ¿sí o no? Hasta que ya no estaba presente. I think you spoke about that, Sí. right? Hasta En que el no devocional, estaba- right? Sí. Que murió hasta que importancia. no estaba la importancia de lo que es el sacerdote Yeah, y escuchar la voz del sacerdote. yeah. Porque lo escuchó como comunicado, pero parece que no conectó porque no recibió el mensaje. No, Well, I don't know. I think, Pastora, yo creo que no, it's not just that. I think if you go deep, right, hablando de lo que estamos ahorita hablando, el problema es que cuando ya está ausente la persona, right, esa persona, ese mentor, llámale líder, llámale pastor tuyo, llámale padre espiritual, como tú quieras, esa persona que Dios puso en tu vida para guiarte espiritualmente, más Sí. que todo, right? También te puede guiar de muchas otras maneras, Ujú. pero espiritualmente, te you dio know, tantas Dios, enseñanzas. right, Dios pone
El apóstol Pablo habla de eso. Ustedes pueden tener muchos maestros, muchos gurús en YouTube, si ustedes quieren. Yo creo que sí. Si el apóstol Pablo hubiera vivido hoy, hubiera dicho, ustedes tienen muchos gurús por YouTube. Hubiera hecho un Zoom, yo creo, para reunir todas las iglesias. No solo a Corinto, le hubiera hablado a Corinto, a los de Gálatas. Zoom today at 5 o'clock. Todas las iglesias connect. Let's connect. Let's connect today, porque he escuchado muchas cosas y hubiera dicho, ustedes tienen muchos maestros por YouTube, hay muchos gurús y saben mucho, muy bien. Pero ustedes acuérdense que solo tienen un padre espiritual, right? Sí, claro. Entonces, claro, lo que pasa es que yo creo que maybe no es que no. Okay, how can I put this? Like, you said something. You said que de pronto como que no se sentó bien o no se arregló bien, something like that, right? Sí, esa palabra, obvio que cuando fue challenge, Yeah. no, le escuchó mejor a otros. Right. Le escuchó la voz del enemigo. Right. Y lo que pasa es que yo creo que yeah, puede Porque, ser eso. porque la voz del sacerdote, Yeah. él estuvo constantemente escuchando el consejo Sí. del sacerdote. Yeah. Después el sacerdote muere, Muere. pero también Abel muere. Y la sangre todavía habla, Yeah. tiene voz. Right. Entonces el sacerdote podía haber muerto y esa voz quedar dentro de él. De hecho queda, porque cuántas veces uno va a tomar una decisión y la gente dice, I still hear my mom's voice. What do you mean? ¿Qué quiere decir con eso? Yo todavía escucho a mi mamá diciendo. Que lo recibió, lo aceptó y lo atesoró. Tú mismo has dicho capaz eso. Él no atesoró la Ya palabra. no escuchaba joya en Ya ningún lado. No la escuchaba, empezó a escuchar a los otros. A los líderes. A los líderes. Yeah. Y Yeah. líderes sin temor de Dios. Claro. Que Yeah. lo incitaron a hacer lo malo. A abandonar el templo. Y otro problema es que él no lo rechazó porque por más que esté una voz ahí, si uno tiene una convicción, right? Sí, Uno empieza a rechazar esa voz. claro. O para esa gente. Y Sí. dice, no, eso no es así, a mí me enseñaron así, así, así. Por ejemplo, la gente hoy en día se para y hasta pelea y dice, no, es que a mí me enseñaron fue así. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Esa es una voz interior, right? Sí. Esa es la voz de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu amigo, de tu abuelo, de tu abuela. ¿Cuánta gente a mí me han dicho, por ejemplo, a mí yo me crecí fue con mi abuelo y todavía escucho y mi abuelo me enseñó esto y lo otro? Esas son voces que se quedan. Sí. Como también están las voces de la cultura, las voces de la tradición, las voces del entorno de uno, right? Eso, tantas voces, pero si uno no se enfoca en una voz, right? Ahorita hablamos fuera de cámara de eso, de cómo, por ejemplo, yo voy en el carro, recojo a las niñas, yo las recojo en la escuela y vengo con las dos, y entonces Hannah, que es la que tiene 4 años, para los que no saben, Hannah, tenemos 2 niñas, la de 4 Y la se de llama Hannah, 9. y la de 9, Abigail. Entonces, claro, ella pues es más fuerte, la más fuerte y todo eso. Pero Hannah a veces me quiere hablar, "Daddy, da, 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 da". Y entonces de repente nos interrumpe Abigail. Y she talks louder, ella habla más duro, ella es más grande. Entonces empieza a hablar, para. Y mi mujer, no, I was talking to daddy, yo estaba hablando con papi, yo quiero hablar con papi. You know? Entonces, si yo me pongo a escucharla a las dos, si yo les dijera, no, está bien, yo puedo escuchar a las dos, hablen. ¿Qué es lo que hacemos? Yeah, think about it, piensa en esto. Sí. Tú no lo haces en lo natural con tus hijos, capaz, o con 2 personas que te están hablando, pero lo haces constantemente en lo espiritual. We Sí. do it all the time. Pensamos que podemos escuchar a Dios y al enemigo a la misma vez, Correcto. right? Por eso, aunque sí es verdad que uno puede escuchar a Dios y hablar con Dios en cualquier momento. Tú puedes ir montando bicicleta en el parque, correr en el parque, tú puedes estar en el carro y escuchar a Dios y hablar con Dios, pero no es lo mismo, y siempre volvemos a lo mismo, que el mejor ejemplo es Jesús. Por algo Él se apartaba. Sí. Por algo Él se apartaba. Y si yo siempre digo, si se apartaba Jesús, no te estoy diciendo a ti, se tiene que apartar Jairo. Tú tómalo si quieres. Yo mismo me he hablado, yo digo, si Jesús se apartaba, Jairo se tiene que apartar. Eso no es de que, sí, yo puedo hablar con Él y yo puedo hablar todo el día con Él. Y de hecho yo hablo constantemente con Dios. Sí. Porque muchas veces estoy solo en el carro también, no siempre ando con gente. Y hablo con Dios, hablo con el Espíritu Santo, le hago preguntas. Dios me responde, a veces no me responde. You know, bástate mi gracia, ok, you know, me responderá después. Me responde de una manera, me responde por medio de su creación, me responde por medio de hablar con alguien, de una prédica. Dios tiene muchas maneras de comunicar su voz, como decía ahí, que la voz, escuchaban la voz, right? Sí. Adán y Eva, right? Pero si yo les digo a ellas eso, es imposible que yo pueda escuchar a la una o la otra. Claro. Voy a agarrar cositas aquí y cositas acá. Y después no va a estar claro quién dijo qué. No va a estar claro. Mañana no vas a saber. Entonces muchas veces lo que yo digo, no, ya Hannah me estaba hablando, güey, ahorita hablamos. Sí. Bueno, ok, y eso pasa
Y eso pasa constantemente. I wish it was like, ok, la agarraron la primera vez y ya. No, eso es que a cada rato, yo diría 1 out of 3 times que la recojo. Una de cada 3 veces que yo la recojo pasa eso. Porque they're excited, están emocionadas. Ahora, antes solo era Abigail, ahora es las dos. Y las dos están, yo les digo, ¿cómo les fue hoy? Y una quiere hablar, la otra quiere hablar. A veces me quieren hablar de random things, cosas que... Pero quieren compartir. Y Dios quiere compartir contigo, hablar contigo, right? De hecho, Él dice que te quiere enseñar cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, pero nosotros estamos prestando oído a muchas otras voces. Así que enfócate ahí donde tú estás, escucha la voz de Dios, la voz de tu Padre que quiere hablar a tu corazón, que quiere enseñarte, que te quiere mostrar esas cosas que Él ha preparado, que están escondidas, atesoradas especialmente para ti, pero tienes que rechazar las otras voces, la voz del temor, la voz de la duda, la voz de la incredulidad, muchas otras voces. No sé qué voz está tratando de predominar, de ser más fuerte, de tomar posesión sobre la voz de papá, de Dios en tu vida, que la puedas identificar y silénciala, cállala, no la escuches más. Y tú lo puedes hacer. ¿Cuántas veces me sucedió a mí de estar hablando con Dios y venir el enemigo a tratar de decirme algo, de traerme sugerencias, de traerme incredulidad, como decía, temor, duda, y tener que levantarme y decir, estar hablando con Dios y tener que parar y decir, silenciar la voz y decirle, no, te renuncio en el nombre de Jesús, eso no lo acepto. Y volver a escuchar la voz de Dios. Y el enemigo trata y sigue tratando de influenciarte y de hablar más fuerte para callar, para silenciar la voz de Dios en tu vida. Pero depende de ti que tú te pares y rechaces esa voz, rechaces esas sugerencias del enemigo, cualquiera que sea, que la puedas identificar para que escuches la verdad. Amén, amén. Buenos días, bendiciones, Pastor Yajairo, saludos. Dios los bendiga, Mardoqueo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Todo te irá bien. Dice la palabra, dile al justo que le irá bien y tú eres un justo Amén. Hijo de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Te irá bien hoy, Mardoqueo, en el nombre de Jesús. Qué lindo. Juan 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz. Esto lo compartió nuestro apóstol el martes. Mis ovejas oyen mi voz. Y qué interesante. Dice, mis ovejas oyen mi voz y después dice, y no dice, y me conocen. Food for thought. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. He flips back and forth. Very interesting. Para que tú pienses. ¿Qué significa, Jairo? I don't know. You ask the Lord. Habla con Daddy God, con Papi Dios. ¿Por qué Él hace eso? ¿Por qué no dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen? Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, eso es interesante porque dice, nadie las arrebatará de mi mano. Por eso te estaba hablando de la voz. No confundamos una cosa con la otra. Yo por eso hablaba de este deportista, de estos dos deportistas específicicamente. Pero es que no son cuestiones de salvación. Pero son cuestiones de cómo vamos a vivir aquí mientras, o sea, con el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es el tiempo aquí, la vida, right? El tiempo es vida, right? Sí. Otra vez yo compartí eso de que también, por medio de John Maxwell, que dijo, don't ever say you're wasting time, because wasting time is wasting life, because time equals life. Sí. I'm sorry, yo lo agarré en inglés, por eso me sale de una en inglés, pero prácticamente lo que él decía, y yo usaba mucho eso, a ti no se te pasa uno, ¿qué más? ¿Cómo estás? Aquí gastando el tiempo, aquí pasándola. Y yo cuando escuchaba a John Maxwell, como que me pegó duro. Me dijo, no vuelvas a hablar así, me dijo, Señor. Porque el tiempo que yo te doy es la vida, que es el regalo más grande que yo te he dado aquí en la tierra, es tu vida. Y eso se te hizo una revelación, porque John Maxwell estaba hablando de esto, pero tú escuchaste la voz de Dios a través de este hombre. Amen. Era lo que estabas hablando antes, cómo Dios envía profetas a hablarnos, pero ellos los mataron a los profetas. Y Dios envía a este hombre de Dios, a John Maxwell, y dice, no vuelvas a decir que estás perdiendo el tiempo. Pero tú no escuchaste a John Maxwell. Right. Porque si no, eso no sería una revelación y no vivirías eso. Lo vives y se te reveló, se hizo parte tuya porque escuchaste a Dios a través de esa voz. Eso es verdad. Escuchaste la voz de Dios. Eso es tanta verdad que me imagino que mucha gente lo puede escuchar porque
no, miles, millones de personas escuchan a John Maxwell. Claro. Es un tipo que ya he's a seasoned person in the Lord. O sea, ya el Señor ya mayor y lleva muchos años en eso. Y lo ha dicho varias veces. Y me imagino que hay mucha gente que escuchará y se le pasó y ya, nunca hacen el cambio. Pero es verdad, yo escuché fue a Dios por medio de la voz, así como Dios pone sacerdotes. Siempre en el pueblo ponía sacerdotes que lo representaban a Dios, right? Sí. Aún en el Viejo Testamento estaban los sacerdotes, estaban reyes, estaban los profetas, right? Sí. Y siempre Dios hablaba por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes para hacer los sacrificios también, right? Y los reyes reinaban, pero eran influenciados por o los profetas o los sacerdotes, Sí. los sacerdotes de turno, dependiendo del rey, porque hubieron muchos y muchos profetas y muchos sacerdotes, levitas y todo. Pero también estaba la voz del pueblo, right? Estaba la voz de otros líderes, como le pasó a Joás, right? Sí. Que cuando murió Joiada ya no estaba esa voz. Pero también estuvo el hijo, right? Sí. Zacarías. ¿Y qué pasó entonces, right? Vale a la historia, Segunda de Crónicas 24, right? I think it is, o Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas 24, va y léala, o va a escuchar el mensaje hace como 2, 3 meses atrás. Pero o sea, ¿cómo aprendió, hablando de la voz, cómo aprendió Samuel a escuchar la voz de Dios? Por Elí lo ayuda, right? El sacerdote, dice que él estaba, de hecho, I had it over here in my notes, él cuando Dios lo y él también lo dejó a Ana de niño, ¿right? Lo presentó y lo dejó ahí. Y en 1 Samuel capítulo 3, dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. ¿A quién? A Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Para los que no saben la historia, Elí era el sacerdote de turno, el sacerdote del tiempo, el sacerdote del pueblo, como dicen ahí. Buen día, bendiciones, pastora, don Jairo, Andrea González, te bendecimos. Fiel, how do you say? ¿Escucha? No. Oyente. Sí, hablando de la voz. Televidente, pues pero no es que no es televisión. Te bendecimos, Andrea, te amamos mucho en el Señor. Que puedas escuchar la voz de Que puedas escuchar la voz de Dios. Primera de Samuel. Capítulo 3, versículo 1. Hablando ahí del niño y cómo ahí empieza él a... This is really good. Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, que era el sacerdote. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos. Y las visiones eran poco comunes. Otro, ¿por qué será? You gotta go read. Una noche, Elí, el sacerdote, right, que para entonces estaba casi ciego. Esto es tremendo. There's so much here, man, that you can unpack. Estaba casi ciego ya, o sea, no veía, pero él, aunque yo entiendo, para los que van a criticar y conocen la historia, dicen, pero Elí esto y los hijos de Elí. Pero era el sacerdote, ¿ok? Como dijo Jesús, escuchen todo lo que los fariseos enseñan, pero no sigan su ejemplo, right? ¿Les dijo eso? No, sí, se los dijo. Una noche Elí, para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. ¿Dónde estaba él dormido? Cerca del arca de Dios. En ese tiempo, acuérdense que había un templo, estaba el arca estaba ahí, right? En el tabernáculo estaba el arca y allá estaba la presencia de Dios. Y el pequeño Samuel, aunque no entendía, él no sabía, porque si tú sigues leyendo dice, de pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, le dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar, luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel, mira, versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. O sea, él apenas estaba aprendiendo, así como una persona cuando todavía no sabe, pero todos vamos creciendo, yo creo, aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Pero Elí, ahí es donde él le dice, así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta
de que era el Señor quien llamaba al niño. Al comienzo digo, este niño, ¿qué le pasa? Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, le enseñó a responder a la voz de Dios, ¿right? Sí. Por eso el sacerdote, el hombre de Dios, la mujer de Dios, esa persona que Dios puso en tu vida, te va a guiar para que tú escuches, right? Porque él no le dijo, oh, pregúntale qué habla y ven donde mí. Que te voy a dar la respuesta. Como muchos piensan, that you're going to give them the answer, right? Como Sí, pastora siempre, like, claro. you have the answer. No, No, you're here to guide them, right? para guiarlos y llevarlos A que ellos, right? aprendan a escuchar la Yeah, voz de Dios. Eli puede haber hecho muchas cosas mal, pero esto lo hizo muy bien. Este es el ¿cómo le llaman? El libro de instrucciones de, de cómo aprender a escuchar. Porque hay muchos pastores que they think they gotta have the answers Sí. for everybody, right? Y que tienen que llevarlos de la manito. No. Eli le dijo, no, te voy a enseñar a que tú, porque un día yo no voy a estar aquí. Y what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nothing. What you gonna do? O sea, ¿qué vas a hacer cuando y qué? Por eso, pay attention, por eso no es bueno estar de profecía en profecía o buscando profecías. I don't want to say the name. I don't want to say the name of No, that church. la profecía Pero aquí es cerquita. buena, la profecía viene de parte de Dios, pero Él nos diseñó, este es un nuevo tiempo, estamos en un nuevo pacto, Yes. donde podemos escuchar su voz. ¿Y para qué queremos escucharlo siempre a través de otra persona? Si a Dios le Yeah. place enviarte a alguien, gloria a Dios. Yeah. Pero nuestro deseo más ardiente y ferviente debe ser nosotros mismos escucharlo a Él, nosotros mismos aprender a escuchar. Y eso habla de relación, That's right. una relación íntima con Él. Muy Tanto así preciosa. que ya bajo el nuevo pacto nos llama a todos sacerdotes. Ujú. Ya él dice, no, ya no hay un sacerdote que tiene que entrar a sacrificar por él y por el pueblo una vez al año, para perdonarlos. No, ya ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, right? Y santo significa apartado, right? Sí. That's what it means. Por eso él dice, cuando le habla también al pueblo con Josué, les dice, santifíquense. ¿Qué significa eso? ¿Sean perfectos? No, apártense. Apártate de esas voces, apártate como hizo Jesús, hasta Jesús hacía eso. Sí. Desde aquí hay mucha bulla, Pedro y Juanito y toda esta gente ya me tienen, Aturdido. y me voy y él ni les avisaba. He would just ¿Cuántas leave. veces no estás aturdido con tantas cosas, tantas diferentes voces? Tienes una situación, estás pasando por un problema y empiezas a compartir ese problema con tanta gente, con tu hermana, con tu hermano, con tu abuela, con la madre, con el padre, con la mejor amiga, con las 3 mejores amigas, con las 5 mejores amigas, y todo el mundo te está diciendo diferentes cosas acerca de esa situación que estás teniendo con tu hijo, con tu hija, en el matrimonio, en el trabajo, en las finanzas, y le estás preguntando a varias personas, son demasiadas voces. Estás aturdido y no sabes ni para dónde pegar, y lo peor que todos dicen algo diferente. Entonces, ¿por qué no ir a escuchar la voz del que sabes que te puede solucionar esa situación, que te va a guiar de la mano derecha? ¿Por qué ir a todo el mundo? Si puedes, eso me aturde, me tengo que apartarme de este bullicio y tengo que enfocarme y escuchar la voz de Dios. Amen. Y muchas veces vas a estar tan embotado de tanto ruido que te como címbalos ahí que retiñen, que vas a tener que apartarte, te vas a tener que apartar. Y muchas veces vas a ir donde Lee y le vas a decir, ¿me llamas? Le vas a decir a esa persona enviada de parte de Dios, porque es una persona enviada de parte de Dios, es un sacerdote, tu líder, tu pastor, tu apóstol, tu pastora, y vas a ir ahí, pero esa persona una vez más te va a guiar, te va a enseñar a escuchar la voz de Dios. Yeah. Esa es la meta de nosotros. Esa es la meta. Para mí no hay nada más que me traiga más gozo que ver cuando alguien que tal vez tú le ayudaste a pasar una crisis, un momento, porque va a haber un momento de ese embotamiento y vienen donde ti y tú le dices, bueno, haz esto y esto y esto, pero es dirigido a buscarlo a él. Y cuando ellos vienen y te dicen, te dan un buen reporte, tú ves a Dios, que escucharon a Dios, eso te trae gozo. Ese es el trabajo de un sacerdote, de un ministro. Yeah. Saber que la otra persona está aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Me río porque ni aun Jesús hizo eso cuando tuvieron problemas los discípulos que eventualmente se convirtieron en apóstoles. Él ya sabía, él les dice, right, a Pedro, le hemos hablado muchas veces, él dice,
Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes, no solo a Zar- Pedro. A Pedro es como el zarandearlos. poster boy, pero él dijo a ustedes. O sea que todos de alguna manera no quedó grabado, pero todos fueron sacudidos. Pero él dijo a Oh, ustedes, Dios. a todos ustedes. Nadie se salva de este hermano. Y le dijo, pero yo voy a estar orando. O sea, como que, I'll be over there, ¿ok? Yo no te voy a estar llevando de la mano, ¿ok? Pedrito, ya caminaste mucho conmigo. Ahora, you're ready for the test. ¿Estás listo? Y como Pedro era con seguro que le dijo, sí, yo estoy listo para todo, para las que vengan. Y le dijo, ah, qué bueno, porque viene un pop quiz, viene un de examen de que de repente, ¡pum!, te caen. Y a ver si de verdad has estado estudiando, mirándome, cómo camino. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú sabes, has visto mi vida, has visto mi caminar, sabes lo que predico, sabes lo que enseño, me conoces a mí y conocen a los que te han enseñado, le dice. Como quien dice, y eso tú se lo vas a pasar a hombres fieles, le dice, eventualmente, because I'm gonna be gone, buddy. O sea, le estaba diciendo, él lo estaba Yo no estoy aquí preparando. para siempre. No, él lo estaba preparando. Si tú ves cuando él le habla eso, ya es como saying his goodbyes, como prácticamente ya muy avanzado en su ministerio. Ya Timoteo ya no era the young Timothy, que todo el mundo piensa que cuando lee Timoteo era he was always the young Timothy. No, ya Timoteo ya estaba ya. Ya me estaba ministrando, ya estaba entrado en grande, días. ya estaba grandecito, ya doblaba la ropa, ya, you know, como los papás que quieren todavía, tiene 30 años y le quieren hacer el laundry, no. Entonces ya el apóstol Pablo decía, ok, ya no es Little Timothy, ya tú eres Timoteo, el siervo, Sí. el ministro, ok, para el pastor, ahora mira, yo me voy a ir, I'm about to go, Así me pasó my goodbyes. con una hermana que siempre le decían el nombre en diminutivo. Y un día le dije el nombre Ay. sin el diminutivo y se quedó frisada. Y después vino y me dijo, me sorprende que me llame así y hasta ni me gusta. Y le dije yo, porque estás enseñada a que te vean como una niña, pero tú eres una mujer ahora. ¿Sí? Por cariñito te lo podríamos decir, le dije, pero no. Yo te puedo amar mucho y te amo, de hecho te amo mucho, pero ya no eres la diminutiva, ahora sí eres una mujer. Ya tú no eres Abraham, Hecha eres y Abraham. derecha. Yes. Y después al tiempo se acercó y me dice, me acostumbré y me gusta. Ah, dije, porque le trajo una nueva, pero también yo creo porque la manera que lo hiciste, pastora, porque no fue que solo lo cambiaste, le diste una identidad. Por eso las voces son tan importantes, porque la voz predominante, la voz que más domina, va a ganar en tu vida. ¿Por qué gana, Jairo? ¿Por qué gana, pastora? Porque es la que te va a dar tu identidad. Te va a dar tu identidad y te puede cambiar tu identidad, que es lo que el enemigo más quiere, es cambiarnos la identidad. Claro. You know? Para que nosotros nos identifiquemos con las voces que predominan en la cultura, en las tradiciones, de donde nosotros vinimos, de donde salimos, right? Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces tú le diste con ese nuevo nombre prácticamente, ya no te llamarás, ya no eres Simón, ahora es Pedro. Sí. Pero a mí me gusta Simón, Sí, pero así me puso mi papá y mamá. Simoncito. Sí. No, Sí. pero es que ya no te llamas así, ya. Shut up. Tú te llamas Pedro, ¿ok? Ya no es Abraham, no, ahora es Abraham. ¿Pero por qué? Ya no es Jacob, ahora es Israel. Pero a mí me gusta Jacob, porque la palabra dice que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, shut up. Wake up. Wake Pero up, no, wake sí, up, es verdad, wake up. así. Se ríe Lourdes. Bendiciones, palabra Lourdes, de Dios, bendiciones. es palabra de Dios que viene, pues, no toma uno crédito, es Dios usando nuestra voz y tú escuchas la voz de Dios y te da esa dirección y te Yeah, afirma amen. en lo que te está hablando y creo que eso fue lo que le pasó a esta persona, porque si después con el tiempo viene a decir que le gustó, lo abrazó, quiere decir que había algo que le estaba afectando el diminutivo en su vida y de repente, ¡puf! Por eso el apóstol dice, dejen de orar por un carrito. Claro, Yo quiero un carrito, una casita, Diosito, peor todavía, Diosito. No le digas Diosito, please. Y si te escucha, mucho menos enfrente del apóstol. No diga nadie. Nunca uses ese diminutivo para Dios. Diosito, mi Diosito. Ay. Usted diga así enfrente del apóstol, nosotros tenemos más gracia con eso, pero no le digan Diosito. Dígale, Dios poderoso, Wonderful. grande. Amen, wonderful. Well, wonderful. Today's not Wonderful Wednesday, but No. today's... Alguien me dijo hoy que me deseaba un Wonderful Friday. Oye, Sí. hey, el Lo enemigo está golpeándonos la cabeza, pero no lo escucharemos, dice Lourdes. Bendiciones, Lourdes, te bendecimos. Así es, Él puede venir y Él quiere tumbar la puerta, pero Él solo puede hacer nuestras vidas si nosotros le abrimos la puerta. Amén. That's it. Él puede traer opresión, pero Él no puede entrar. Él no puede, por eso la gente dice, ¿puede ser poseído alguien, un cristiano? No sé, hay muchas teorías diferentes, uno ve muchas cosas, Sí. pero honestamente el enemigo se mete. Lo que sí es claro, y lo habló el Señor, es que cuando viene Él, limpia la casa, los demonios se van
pero de que van a volver a tocarte y a querer hacer eso, a golpear, como dice Lourdes, yes, van a venir a tocar. Y usualmente son voces que están también, we don't have time, pero nosotros en el grupo, el martes, hablábamos de eso, de esas voces, están las voces externas, right? Pero la voz interior que predomina más en nosotros, yo diría, lo de la cultura, nuestras tradiciones, nuestra familia, cómo nos crecimos, que es que así es como hablamos, hacemos las cosas y hablamos y pensamos de mi país, o lo de o porque somos de este color, you know? O porque somos de tal lugar, de tal región. O de esta congregación, yo vengo de tal congregación, de tal denominación, donde hay que adorar callados. O donde solamente puedes adorar con mucho ruido y mucha bulla. No. Right. Hay momentos de quietud en el espíritu, donde tú adoras en una calma impresionante. Y otras veces va a ser con júbilo y con alegría, como David, tipo David, cuando David regresa y está danzando frenéticamente, dice una traducción. Pero sí. Y hay momentos donde Dios le dice al pueblo, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? Camina alrededor de las paredes, alrededor de Jericó, pero callados. Y griten cuando yo les diga. Por eso lo importante de la instrucción, right? De la instrucción de la voz de la persona que Dios puso en tu vida, right? Porque sí. El que les iba a decir quién era, right? Claro, cuando había que estar en silencio y cuando hacer bulla. Cuando no es todo tiempo, no es todo tiempo de andar como... I'm sorry, some people could probably get offended. No siempre se trata de estar brincando and rolling around y, ¿cómo es? Sacudiendo el moño. No, sí, es que no, porque a veces se piensa que ese es el mover del Espíritu, y el Espíritu Santo se mueve también. Eso se lo tuvo que enseñar a Elías, tremendo hombre de Dios, y le dijo, hey, ¿tú crees que todo es pum, pim, pam, pum, y en el fuego y en el terremoto? Y no, Elías, take it easy, ¿ok? Calma tú andas corriendo, haciendo muchas cosas para mí, y te he usado y todo, y te acostumbraste a eso, y hay un momento para eso, pero ahora que estás aquí y no escuchas nada, ese silbido apacible, suave, Señor. Por eso es que, ¿cómo va a escuchar el silbido apacible en medio de un fuego, un terremoto y todo eso? O sea, el Señor le da los ejemplos todavía. Él no tenía que hacer todo eso, right? Le podía haber dicho directamente, hey, yo a veces hablo suave, pero no. He's so creative, right? O sea, él sabe cómo hablarte a ti, cómo me habla a mí, cómo le habla a la pastora, cómo le habla a después de un terremoto, ¿quién se le va a olvidar? Y un fuego, right? Like, oh my God, ahora me va a consumir el Señor, porque es fuego consumidor. Así como dicen. Pero bueno. Pero tal vez estás escuchando la voz del Espíritu en tu interior en esta hora. Y te está diciendo, acércate a mí, acércate que me acercaré a vos. Tú acércate a mí, yo me acercaré a vosotros. Dice, está tal vez tocando a la puerta de tu corazón. Te está diciendo que Él quiere entrar y cenar contigo. Y esta es la hora donde tú puedes escuchar su voz y Él te puede guiar a una eternidad juntamente con Él. Amén. Amén. Así que si tú estás ahí y pronto tú nunca has hecho del Señor Jesús tu Señor, tu Salvador, o de pronto te apartaste, tú lo conoces, pero te has apartado y estás escuchando otras voces, como dice la pastora, y quieres reconciliarte con Él o entregarle tu vida a Él, di esta oración con nosotros. Di, Padre Dios, en esta hora, yo reconozco que he pecado en contra de ti, contra de tu voluntad y el propósito para mi vida. Pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Hazme una nueva criatura. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo vino a esta tierra en carne, y en carne Él fue a la cruz, y en esa cruz Él pagó por todos mis pecados, toda transgresión, toda iniquidad en mi vida. Y Él resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y como Él resucitó, ahora yo resucito a una nueva vida en Cristo Jesús. Ayúdame con tu Santo Espíritu a leer tu palabra, a acercarme a ti. Ayúdame, enséñame a escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Ayúdame a congregarme y a compartir con otros del gran amor, de la gracia y la misericordia de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén. Si tú has hecho esa oración juntamente con nosotros, llámanos al 908-533-4777. Una vez más, 908-533-4777. Llámanos, va a haber una persona que va a contestar tu llamada, pueden orar contigo. Acompáñanos este fin de semana. Mañana a las 7:30 de la tarde tenemos un servicio poderoso y el domingo a las 9 de la mañana. No te lo puedes perder. Trae invitados. Ven, acompáñanos, queremos conocerte y compartir contigo. Bueno, pastora, si nos bendices ya para finalizar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú nos has bendecido Sí, sí. con toda bendición en los lugares celestes, Sí, juntamente con Cristo. Que esta palabra se nos revele y podamos disfrutar de cada regalo precioso que tú nos has dado. Declaro salud a aquellos que tienen Sí, sí. una molestia, un síntoma de enfermedad ahí en tu cuerpo, que tú puedas arrebatar esa bendición y gozar de esa victoria. Declaro un fin de semana poderoso donde Sí, sí. estarás Amén. escuchando la voz de Dios, donde tú estarás aprendiendo a escuchar no solamente la voz de Dios, sino a desechar aquellas voces que vienen en contra de lo que Él te está hablando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bendiciones, los amamos mucho. Saludos de nuestro apóstol Oscar Fajardo y el resto de la familia New Beginning. Será hasta la próxima. Bye, bye.